El día de hoy tenemos el privilegio de tener a uno de sus exalumnos, el doctor Oliver Fernando Cuate González, que fue graduado de aquí, en nuestro programa de doctorado. Su asesor fue el doctor Oliver Schütze, y viene a compartir con nosotros algo de su experiencia en investigación que está realizando hoy en día, y tiene una presentación titulada Asignación óptima de horarios en una universidad para mejorar la eficiencia terminal en la carrera de matemáticas. Entonces, sin más, les cedemos la palabra y disculpen a todos los demás por los problemitas técnicos, ¿no? Pero bueno, empezamos. Sí, gracias por la invitación. Voy a hablar un poco primero sobre mi trayectoria profesional. Bueno, este es el contenido de la presentación. Muy rápidamente hablaré de la trayectoria profesional. Tengo entendido que este seminario pues está dirigido un poquito a los egresados del programa. Entonces, bueno, me pidió hablar un poquito de lo que he hecho después de salir del programa de doctorado, y el problema que les voy a comentar tiene que ver con el ámbito en el que me desarrollo actualmente, y es la asignación de horarios. Aquí está la motivación, voy a mostrar algunos resultados, la implementación y las conclusiones. Bueno, yo también soy egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Concluí el doctorado a finales de 2019, hace un poco más de un lustro, y bueno, todos recordarán lo que sucedió a principios del 2020. Entonces por ahí fue un poco complicado. Yo entré a la Escuela Superior de Física y Matemáticas cuando se regresó al modo completamente virtual de las clases. Se abrió una nueva carrera, un poco más adelante hablaré de las carreras que hay en la escuela. Se abrió una nueva carrera que se llama Matemática Algorítmica, justo en ese semestre. Estaban buscando profesores, yo comencé como profesor de asignatura. En aquel entonces, como todavía era algo en línea, pues no fue tan complicado. Y bueno, a partir de ahí fui avanzando, luego obtuve un tiempo completo, después ya fue el tiempo completo que tenía que renovar cada semestre, luego ya fue un tiempo completo por tiempo indeterminado, hasta ya finalmente a principios de este año venía en una posición un poco mejor. Las actividades en las que me desempeño en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pues tengo que dar clases de licenciatura. Además, soy coordinador del programa de maestría en Ciencias Físico-Matemáticas. Y también hace como 2 años se creó un nuevo programa institucional que se llama Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología, en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Estoy participando en la creación de este nuevo programa, es multisede o institucional, como se le llama politécnico, y está involucrado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, el CIC, la ESCOM, el CIDETEC y la UPITA. Son 5 escuelas que están involucradas ahí, y bueno, también participo en ese programa. Entonces, bueno, me desempeño como tal en la parte de licenciatura, en la maestría y en este nuevo programa de posgrado. Bueno, hay un problema en la escuela que es bastante fuerte, como lo muestro aquí. Tenemos una alta deserción y una muy baja eficiencia terminal. Como les comentaba, hay una nueva carrera, no se menciona aquí porque no tenemos datos suficientes para hacer un estudio aún, pero en las carreras que tenemos, las otras dos, que es la licenciatura en Física y Matemáticas, se tiene un 63% de deserción, un 12% de eficiencia terminal y un 25% de rezago académico. Otra carrera que tenemos, que es la licenciatura en Ingeniería en Matemáticas, tiene un 37% de deserción, un 38% de eficiencia terminal y un 33% de rezago académico. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay muchos factores que provocan que los estudiantes que entran a la escuela de matemáticas pues no concluyan en tiempo, que terminen por abandonar incluso, y bueno, es un problema multifactorial. Sin embargo, el enfoque que nosotros le dimos es tratar de aprovechar lo que ya tenemos para buscar que esto se reduzca en la medida de lo posible. Es decir, vamos a tratar de que el tiempo de egreso, en particular nos vamos a centrar en el tiempo de egreso, se reduzca. Entonces, con el fin de aprovechar lo que ya tenemos, pues la idea es asignar a los profesores de una mejor manera como se está haciendo en la actualidad. Y bueno, la idea es modelar la trayectoria estudiantil. Solicitamos datos, afortunadamente la escuela nos pudo proporcionar bastantes datos. Tenemos 15 años de registros académicos y entre estos datos se encuentran los cursos que se han ofertado en todo este tiempo, los profesores asignados a cada curso
y tenemos las tasas de aprobación por curso y por profesor. Nos vamos a centrar en el programa de Ingeniería en Matemáticas porque es, digamos, la licenciatura en Física y Matemáticas tiene muchas materias optativas. Son menos materias, pero tienen muchas optativas. Y tiene 4 ramas diferentes: matemáticas, física, matemática educativa e ingeniería nuclear. Y cada una de ellas tiene un conjunto de optativas bastante amplio. La licenciatura en Ingeniería Matemática es un poco más, no tiene optativas, solo tiene 2 opciones, que es la rama financiera o la rama industrial. Y cambian solo 6 materias entre una y otra. Entonces, por eso es que nos centramos en la licenciatura en Ingeniería en Matemáticas, porque tiene un poco menos vertientes. Podemos ver en esta gráfica un análisis que se hizo de la aprobación. Están las claves de algunas materias y tenemos su porcentaje de aprobación antes de la pandemia, durante la pandemia, en el esquema. En pandemia me refiero a que fue 100% virtual las clases. Híbrido, que cuando regresamos se podía tomar la clase en línea o algunos asistían de forma presencial, y después, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en la materia de acá, que es la I624, en híbrido, pues nadie aprobó. Esto también puede deberse a que a lo mejor ahí solo hay datos, muy poquitos datos, tal vez solo un profesor o 2 profesores impartieron la materia en este periodo, y a lo mejor, bueno, nadie aprobó con ello, ¿no? Eso es algo, pues, más o menos común. Aquí está en matemáticas puras, también vemos que hay poco, en algunas materias pues es poco el porcentaje de aprobación que se tiene. ¿Cuál es el problema con los datos que nosotros tenemos? Sí tenemos qué cursos impartió cada profesor y qué materia, pero para ser modelado no necesitamos realmente eso, necesitamos las trayectorias académicas. ¿Qué me refiero con trayectorias académicas? ¿Qué materias tomó el estudiante en cada semestre y cómo le fue? Esos datos no los tenemos disponibles, además serían bastantes datos. Probablemente sí estén por ahí en los registros de los estudiantes, en el CARDEX, pero bueno, no tenemos acceso a esa información. Los datos me los proporcionó mi escuela, no como tal el Politécnico. Para obtener los datos que yo necesito de las trayectorias académicas como tal, bueno, sí tendría que hacer un poco más de papeleo, no se tiene. Entonces, nuestra idea es primero modelar las trayectorias académicas. Para eso nos tenemos que ceñir a las reglas de la escuela, en particular para la carrera de licenciatura en Ingeniería Matemática. La primera regla importante es que se deben de inscribir entre 3 y 5 materias por semestre. Cuando alguien entra a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y en particular en la carrera de Ingeniería Matemática, se inscriben 5 asignaturas en el primer semestre. Ahí no tienen como mucha opción de elegir. Esas materias son álgebra 1, cálculo 1, geometría analítica, sociedad de conocimiento e informática. Esas son las 5 materias que se inscriben. Otra regla es que se debe concluir entre 8 y 12 semestres. En principio, el plan está diseñado para concluir en 4 años. Es el tiempo en el que se debe concluir, pero y se da en la mitad adicional, ¿no? O sea, si tenemos 8 semestres, la mitad es 4 y se da ese tiempo adicional para que concluya. Entonces, digamos, si se pasan los 12 semestres, todavía se puede graduar a alguien, pero ya es un poco diferente, tiene que hacer dictámenes, tiene que hacer algunas otras cosas que no incluí en este análisis. La carrera tiene 40 materias para acreditar y se prioriza acreditar las materias reprobadas. Entonces, si tú repruebas una materia, la idea es que lo antes posible tú la acredites. No se permite inscribir materias de más de 3 semestres consecutivos, siendo el semestre actual el que tiene la materia más baja por el semestre. El plan está dividido, como tal, tiene 5 materias que se deben inscribir en cada uno de estos 8 semestres. O sea, el plan es claro en ese sentido. Hay 5 materias de primer semestre, 5 de segundo, 5 de tercero y hasta el octavo. Pero, digamos, alguien que está en segundo semestre no puede meter una materia de octavo. Es a lo que se refiere esta restricción que está aquí. Y cómo se define el semestre del alumno, si tiene una materia pendiente de segundo, ese sería su semestre. El más bajo del cual tiene una materia por acreditar es el semestre actual del alumno. Entonces puede darse el caso que un alumno tenga materias de segundo, de tercero, de cuarto,
no podría tener de quinto por esta regla que está acá, pero en este caso, que tiene materia de segundo, tercero y cuarto, el semestre actual se considera segundo porque es el que tiene más bajo. Por simplicidad vamos a dejar afuera algunas consideraciones, por ejemplo el número de créditos. Eso también es un tema complicado. Uno puede inscribir tantas materias como los créditos, digamos, que le alcancen, ¿no? Pero hay materias que tienen un número de créditos distinto, entonces eso lo dejamos fuera por simplicidad. También las asignaturas seriadas, hay algunas que sí dependen fuertemente de otras materias anteriores, por ejemplo cálculo 1, cálculo 2 que depende de cálculo 1, más o menos. En realidad más bien cálculo 3 depende de cálculo 1 y cálculo 2, pero bueno, eso tampoco lo estamos tomando en cuenta. Y tampoco estamos considerando que hay un máximo número de intentos para acreditar una asignatura cuando tú te inscribes a esa materia. Entonces, si creo que son 3 los chances que tienes, solo son 2. La cursas por primera vez, luego tienes un recurso y creo que incluso te dan otro. Pero si no lo logras en esos 3 intentos, bueno, ya después es con examen, ¿no? Pero eso tampoco lo estoy considerando. Aquí tengo unos escenarios. Este es el mejor escenario, como en principio debería de ser. Hice una pequeña encuesta y traje 3 escenarios diferentes. Este es el deber ser, y de hecho un alumno lo consiguió. Como les comentaba, en el primer semestre son 5 materias que se asignan a todos: sociedad de conocimiento, cálculo 1, álgebra 1, geometría analítica e informática. El semestre 2 deberían llevar introducción a la ingeniería, cálculo 2, álgebra 2, matemáticas discretas, programación y así, ¿no? Estas son las 8 semestres y las 5 materias por semestre que se deberían de cursar. Y este es el caso de un alumno, o sea, hay alguien que sí lo logró. Sí es un poco raro, pero no tanto. Pero algo que suele suceder más, aquí tengo una situación promedio, vamos a llamarla así, a donde podemos ver que en el primer semestre, como les comentaba, lleva las 5 materias que son de cajón, y en el segundo semestre todavía le fue bastante bien, inscribió las 5 materias que debían ser, pero ya en el tercer semestre, como se puede ver, reprobó álgebra 2. Entonces en el tercer semestre tuvo que inscribir álgebra 2 y ya no pudo inscribir otras 2. Esto puede ser por el número de créditos, por los cupos, por diferentes razones, o el alumno simplemente dijo, bueno, tal vez yo en este momento solo puedo con 3 materias. Eso es posible, pueden llevar entre 3 y 5 materias. Luego vemos que en el semestre 4, su cuarto semestre de este alumno, acreditó su materia, que era álgebra 2, pero ahora reprobó ecuaciones diferenciales ordinarias 1, que está acá, ¿no? Puse en negrita las que se repiten. Y a partir de ahí como que ya fue llevando en el quinto semestre, llevó 4 materias, igual en el sexto y en el séptimo. En el octavo semestre de este estudiante llevó 5 asignaturas, en el semestre 9 4 y en su semestre 10 otras 4. Y ven que solo reprobó 2 materias, pero aún así pues ya le impactó en un tiempo de conclusión de un año más de lo que se supone que se debería hacer, que son 4 años. Y bueno, este es otro caso, otro alumno, este sí reprobó más materias, son 2, 4, 6 materias, 7, que reprobó a lo largo de toda su trayectoria, y él se fue hasta un 11º semestre. Entonces, como podemos ver, es muy distinto la trayectoria de cada estudiante, y nosotros no tenemos esos datos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar esto? Una forma de hacerlo es mediante cadenas de Markov. Tal vez recordar un poquito a lo que son los autómatas con ciertos estados y transiciones entre estos estados. La diferencia con las cadenas de Markov, estas transiciones son probabilísticas y se puede tener un conjunto incluso infinito de estados. Pero bueno, se puede modelar usando cadenas de Markov, donde lo que necesitamos son las probabilidades de transición. Usualmente las probabilidades de transición se definen mediante una matriz de transición de probabilidades. Voy a mostrar un ejemplo a continuación donde les voy a decir por qué esto es un poco difícil de hacer de forma explícita. Entonces, vamos a usar el método de Monte Carlo, que se basa en la ley de los grandes números, y la idea es generar bastantes trayectorias académicas para poder obtener información de estas simulaciones, ¿no? Entonces, la idea del método de Monte Carlo, podemos tener algunos estadísticos. En particular nos interesa el tiempo promedio que un estudiante tarda en salir, ¿no? Haciendo la simulación de las trayectorias.
Y como les comentaba, es complicado dar esta probabilidad o esta matriz de transición de probabilidad de forma explícita. Ahorita van a ver por qué. Entonces se ocupa el algoritmo de Metropolis-Hastings para el muestreo de transiciones. Entonces aquí no tengo que dar tal cual la probabilidad entre cada estado, sino conforme se va haciendo la simulación, calculo estas probabilidades y hago la transición, y así se realiza la simulación. Entonces este es el algoritmo de Metropolis-Hastings. Y como, bueno, tenemos los datos de las tasas de aprobación basadas en datos reales, y esto va a alimentar el algoritmo. ¿Por qué es complicado proporcionar la matriz de transición de forma explícita? La realidad es que tenemos muchísimos estados. Vamos a suponer un estudiante que entra a su primer semestre, lleva sus 5 asignaturas que debe de llevar y las aprueba todas. Entonces, según las reglas que ya les había mostrado previamente, este estudiante puede meter materias de tercero, va a pasar a segundo semestre, entonces puede meter de segundo, de tercero y de cuarto. Entonces, ¿y cuántas materias puede llevar? Puede llevar 3, puede inscribir 4, puede inscribir 5. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el primer numerito aquí es que escoge 3 materias de 15 posibles que tiene. Ese sería un estado. Bueno, todas esas diferentes combinaciones, cada una de ellas sería un estado de mi matriz de transición de probabilidad. Puede escoger 4 de 15, 5 de 15, y el total nos da de 4.823 posibles combinaciones. Eso ya es bastante. Y solo estoy en el primer semestre. Y es un caso donde aprobó todas las asignaturas. Si reprobó una, entonces solo va a poder inscribir materias de segundo y de tercero, porque su semestre actual es primero, ya que va a deber una de primero. Entonces sus opciones se reducen a meter 5 de segundo, 5 de tercero y la materia que reprobó. Entonces, si reprobó una materia, entonces puede elegir 3 de 11, 4 de 11 o 5 de 11, lo cual nos da 957 diferentes posibilidades, pero hay que multiplicarlo por 5 porque pudo reprobar cualquiera de las 5 asignaturas que se le inscribieron al principio. Entonces esto nos da otros 4.785 estados sumados a los anteriores. Son un poco más de 9.000, casi 10.000 estados solo para una transición. Y esto todavía no está completo porque faltaría ver si reprobó 3, o bueno, 2, 3, 4, hasta las 5 asignaturas, lo cual es posible. Entonces, dar de forma explícita la matriz de transición de probabilidad es muy complicado para este problema. Por eso usamos el algoritmo de Metropolis-Hastings. El modelo matemático no es tan complejo, la formulación es esta que está aquí. Se quiere minimizar una función sujeto a ciertas restricciones. La primera restricción, la ecuación 2, tenemos n profesores y m cursos. Entonces, la primera restricción nos dice que se tienen que asignar exactamente los m cursos. Esa es la primera restricción. La segunda restricción es que se tiene que asignar cada curso exactamente una vez. Entonces, no se va a asignar álgebra 2 veces, ¿no? A 2 profesores. Eso es la restricción número 2, bueno, la ecuación número 3. Y la ecuación número 4 y número 5 es para cada profesor. Lo que nos dicen son la mínima cantidad de cursos que tiene que impartir, es el 6 minúscula, la ecuación 5, porque cada profesor, bueno, dependiendo de su categoría, de su nivel en el instituto, pues tiene una carga diferente, ¿no? Pueden dar una asignatura, 2 asignaturas, 3 asignaturas, depende de su nivel y de otros factores, ¿no? Pero bueno, en particular, la restricción 5 es el mínimo de cursos que puede dar y la restricción 4 es el máximo número de cursos que cada profesor puede dar. Eso está modelado así. Y la función se calcula con el método de Monte Carlo. Lo que hacemos es simular muchas trayectorias académicas dada una asignación. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, generamos distintas asignaciones, calculamos, tenemos los datos que están, creo que en la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita paso a donde está tengo un mapa de calor donde se ilustra un poco cómo es el proceso. Aquí, bueno, ya expliqué lo que es cada ecuación y nada más aquí les muestro un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 4 cursos y 3 profesores. Entonces la representación tiene que ser de tamaño n por m. Aquí hay 2 vectores y vean que, bueno, aquí lo separé son 4, lo separé por profesor. ¿Qué quiere decir este vector? El vector X quiere decir que el curso 2 se asignó al profesor 1, que el curso 1 se asignó al profesor 2 y que los cursos 3 y 4 se asignaron al profesor 3, ¿no? O sea, aquí está.
bueno, cada conjunto de 4 de datos binarios corresponde a un profesor. Por ejemplo, el vector Y significaría que los 4 cursos se asignaron al profesor 2. Aquí si suponemos, estoy suponiendo que los profesores deben de tener al menos un curso y máximo 2 cursos. Entonces, bueno, claramente la solución Y es infactible porque estamos violando la restricción de los cursos máximos del profesor. Y la solución X, bueno, es factible y cumple con todas las ecuaciones que les mostré anteriormente. Aquí solo estoy considerando 4 y 3. La realidad es que ya en el análisis real del escenario que estoy trabajando son 46 materias y 34 profesores, 36 profesores más adelante. Entonces, más o menos, ¿cómo se ve? Son, sí, 36 profesores aproximadamente. Este mapa de calor se hizo con los datos históricos de los profesores. Y vemos que las tasas de aprobación pues no son tan altas. De hecho, se ve que casi todo es 0, lo cual se puede deber a que, por ejemplo, aquí tenemos las materias y el profesor, ¿no? Tal vez el profesor que está hasta arriba, ¿no? Bueno, aquí tiene una muy buena tasa de aprobación, entonces de los primeros cursos, y podemos ver que, bueno, aquí tiene muchos ceros, pero eso puede significar que no ha impartido esa asignatura, por ejemplo, ¿no? O también que tiene una tasa de aprobación de 0, lo que también no es tan raro que suceda en la escuela. Entonces, bueno, más o menos se ve así. Entonces nosotros generamos un vector. ¿Cómo resolvimos esto? Ya, ahora una vez ya que teníamos el color indica la tasa de aprobación. Sí, entonces el más rosita es 0. La tasa de aprobación es 0. Y entre más verde, pues es más. Entonces, bueno, ya tenemos el modelo. Es un problema binario. Tiene muchas variables que son 46 por 36, son 1500 y algo variables. Entonces, bueno, una opción para poder resolver este problema es utilizando algoritmos genéticos. Antes quiero mostrarles cómo es el pseudocódigo, el algoritmo de la simulación de Monte Carlo que estamos haciendo. Esto básicamente es la evaluación de la función objetivo. Tenemos P, que es la matriz de transición, perdón, no es la matriz de transición de probabilidad, es básicamente estos valores representados ya numéricamente, ¿no? Pues tenemos las probabilidades de aprobación por curso y por profesor. Tenemos X, que es nuestro vector, que bueno, como es la representación, y CT son los cursos que tiene pendientes el alumno. Y arroja cuántos semestres se tardó en terminar un alumno, ¿no? Entonces, bueno, inicializamos el contador del semestre. En el primer semestre le asignamos los 5 cursos básicos, que ya lo he mencionado, y mientras tenga cursos pendientes y tenga todavía semestres en los cuales pueda meter materias, vamos primero a calcular C, son las materias en el semestre actual, los cursos actuales son los CA, ¿no? Aquí están los CA, y para cada uno de estos cursos, que son los que están inscritos actualmente, obtenemos la probabilidad de aprobar con ese profesor, ¿no? Si esta probabilidad, pues bueno, generamos un aleatorio. Si esta aleatorio resulta menor que la probabilidad que tenemos, bueno, decimos que reprueba, y entonces se agrega este curso, se quita de los cursos pendientes y de los actuales del semestre. Luego, una vez que hacemos esto para cada materia, ya sabemos cuáles aprobó y cuáles reprobó en el semestre actual. En ese obtenemos cuántos cursos va a inscribir para el siguiente periodo, y esto depende de muchos factores. Aquí no me voy a meter en muchos detalles de cómo se definieron las probabilidades internamente, pero se tomaron bastantes casos. Por ejemplo, un alumno que no reprobó materias y llevó 5 anteriormente, es altamente probable que intente meter 5 materias el siguiente semestre. Si llevó 5 y reprobó 2, a lo mejor va a intentar solo meter 3. Entonces, bueno, NC también es un número aleatorio que depende, pues, más o menos de cómo hemos analizado que se comportan los estudiantes. Obtenemos el número de cursos que van a llevar el siguiente semestre. Luego, en Choose Courses, lo que hacemos es elegir tantos cursos como ya definimos que va a llevar el estudiante. Aquí metemos las restricciones de que solo puede meter cursos de los 3 semestres siguientes a lo más. Calculamos los cursos actuales del siguiente semestre y así nos vamos. Entonces, esta función nos regresa cuánto tiempo tardó en salir el horno en semestres. Es un número entre 8
no sucede que lo haga en menos de 8 y 12. Entonces, bueno, vamos a usar un algoritmo genético para resolver este problema. Es una buena idea usarlo, seguramente ya a lo largo del seminario les habrán hablado un poco de los algoritmos genéticos. La idea es partir de una población inicial aleatoria, después obtenemos mediante un mecanismo de selección a los individuos más aptos, que son los que se van a reproducir, y mediante un mecanismo de cruza se hace la recombinación de los individuos más aptos. Luego, para introducir un poco de variación, se aplica el operador de mutación, y finalmente se aplica un método de supervivencia para saber cuáles son los individuos que pasan a la siguiente generación. Esto se repite durante varias generaciones y al final se obtiene una solución que, si bien no podemos garantizar que sea óptima, sí podemos decir que es una buena solución en un tiempo razonable. Es la idea de los algoritmos evolutivos. Entonces tenemos 1564 variables, y algo que nos dimos cuenta es que la función objetivo no ofrece, como tal, arroja un número entre 8 y 12, lo que les comentaba. Entonces, para guiar la búsqueda, eso es malo, porque imagínense un alumno que tardó 12 semestres, o que, digamos, cortamos su desarrollo en 12 semestres porque no terminó en 12 semestres, pero quizá debía 20 materias. Y a lo mejor a otro estudiante le faltaban 2, ¿no? Pero se terminó su tiempo, y como nuestra función solo regresa el número de semestres, pues estos dos alumnos serían prácticamente idénticos para el algoritmo, lo cual no es así. O sea, obviamente el alumno que tiene menos cursos pendientes debería ser mejor. Entonces, por eso modificamos ligeramente la función objetivo, que es f de x, es lo que arroja el algoritmo que les mostré anteriormente, y luego le sumamos cuántos cursos le quedaron pendientes entre el número de semestres que le tomó salir. Entonces, de esta manera, pues ya también tomamos pues cuántas materias le faltaron, ¿no? para concluir, y esto nos ayuda a guiar la búsqueda pues, de una forma más efectiva. Otra cosa que nos dimos cuenta, si bien las variables son 1564, por la primera restricción que teníamos, únicamente tenemos que poner ahí 46 unos, que significan los cursos asignados. Entonces, es un vector con demasiados ceros y muy pocos puntos. Si generamos un vector aleatorio con un sí, con cada posición, con la probabilidad de un medio de ser 0 o 1, vamos a tener aproximadamente como 700 unos y 700 ceros, ¿no? Eso está muy desbalanceado, y entonces tardamos mucho tiempo en reparar esa solución. Entonces, más bien nosotros creamos la inicialización de nuestra población, se hace como una función de distribución de probabilidad que busca asignar únicamente, no exactamente, pero busca asignar alrededor de 46 unos, bien distribuidos entre todas estas variables. Hacemos un método de reparación para garantizar la factibilidad y que sea más fácil la búsqueda. Usamos funciones de penalización para castigar las restricciones que no se satisfacen, y usamos el software de Pimo que está en Python. Somos un algoritmo con 50 individuos, 250 generaciones y 1000 muestras para el método de Monte Carlo por evaluación de la función objetivo. No son muchas, pero esto es muy tardado. Si le dejáramos más, tarda demasiado la simulación. Bueno, la simulación como tal, hacer una simulación de cuánto tiempo va a tardar un estudiante no es tan tardado, con 1000, ¿no? con 1000 estudiantes, pero ya hacerlo en el algoritmo evolutivo, que se hace al menos 100 veces, o cuando sería 50 por 250 por 10 a la 3, ya es un número considerable de cómputos que se crean. Entonces, bueno, se puede mejorar la precisión del método de Monte Carlo, sí, aumentando el número de muestras, que lo voy a mostrar más adelante. Comparamos con un algoritmo genético estándar y las modificaciones que ya les mencioné, 30 ejecuciones independientes para cada algoritmo, para tener un poco de evidencia estadísticamente significativa. Vamos a ver los resultados. Para 30 ejecuciones independientes con las características que les mencioné, el algoritmo genético original obtiene un promedio de 10.9 semestres, casi 11, y el algoritmo genético modificado 10.5 semestres. Vamos a redondearlo a 11 y 10 semestres, que más o menos es lo que está ahorita. De hecho, nos podemos ver acá. Pues esos son los resultados, ¿no? Comparamos el algoritmo genético original con el modificado, nos damos cuenta que el modificado da mejores resultados, minimiza la función objetivo. Algo también importante aquí es que la semilla se fija
mejoras en aleatorio para que los resultados de la simulación de Monte Carlo fueran similares entre el algoritmo genético original y modificado. ¿Cómo se hace actualmente? Bueno, la asignación actual yo tomo el promedio de aprobación de cada curso, sin importar qué profesor lo esté asignando, para darme una idea de cómo es el tiempo de egreso actual. Se obtienen 11.8 semestres, coincide con los datos históricos que tenemos. Y bueno, aquí los separo, bueno, estos son todos, los graduados, eso quiere decir solo son los que terminan. Cuando me refiero a todos, son los que incluso desertan, que no terminan sus materias, que terminaron pasando los 2 semestres y se fueron. Si solo consideran a los graduados, tardan 11.4 semestres. En la especialidad de finanzas, 11.45, en la industrial 11.5. Aquí, y le repito, aquí tomé el promedio de los cursos sin importar el profesor. En el mejor algoritmo genético, que en este caso es modificado, tomo la asignación ya tomando en cuenta la probabilidad de cada profesor. Entonces se toma el curso, dependiendo de qué profesor lo va a impartir, se toma esa probabilidad y bueno, se reduce el tiempo a 11.18 semestres. Y tenemos un algoritmo voraz que no es, el resultado es parecido. Sin embargo, algo que, y aquí estoy usando ya 1 millón de muestras del método de Monte Carlo, simplemente para evaluar la solución que obtuvo el algoritmo genético. Una ventaja del genético sobre el voraz, bueno, es ligeramente mejor, no fue mucha la diferencia, pero nos proporciona 30 soluciones, o 50, fue el tamaño de la población, 50 soluciones diferentes, y todas ellas son muy parecidas. Eso es bueno porque nos da muchas opciones distintas de horarios que se pueden asignar. Implementación, tiempo. Bueno, algo importante de este proyecto es que no solo se quedó en la parte conceptual, una vez que se dieron los resultados, bueno, de este trabajo, para destacar, una estudiante, Roxana Cruz Torrijos, lo presentó el año pasado en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Matemática y ganó el primer lugar de carteles. Y la implementación, repito, esto no se quedó solo en la parte teórica, se hizo un pequeño sistema, de hecho, bueno, se está desarrollando actualmente por otro estudiante, Leonardo Rivera Zacarías, y bueno, porque ahora, perdón, eso se me pasó a mencionar, para el ejemplo que les mencioné, yo supuse que todos los profesores tienen que dar entre 1 y 3 cursos, por simplicidad también, pero eso no es así en la realidad. Como les mencionaba, cada profesor tiene una carga académica distinta. En esta nueva implementación sí se está tomando en cuenta cuántas materias va a impartir cada profesor, se toman en cuenta además las preferencias de sus 5 cursos que se tienen asignados, y bueno, y más o menos aquí se ve cómo se veía ya un horario tal cual, ¿no? O sea, aquí ya se verifican otras cosas como que no haya traslape entre los horarios, y también se incluyeron las preferencias o la forma en la que el jefe de departamento asigna eso, ¿no? Eso ya, pero no mencionaré cómo se hace, pero está incluso ya. Y el algoritmo genético igual hace las combinaciones y regresa a una asignación de horario, pero ya basado, no buscando que se reduzca el tiempo de egreso, sino buscando satisfacer en la medida de lo posible las preferencias de los profesores y que se asignen todos los cursos, etc. Pero digamos, la idea es muy similar, solo que aquí bueno, se toman otros criterios. Pero bueno, eso ya está implementado, entonces se quedó únicamente en la parte pues, teórica. Bueno, como conclusiones, creo que se logró desarrollar una herramienta que es bastante flexible para tomadores de decisiones académicos. Es una forma de asignar los horarios un poco más dinámica a lo que se hace, al menos en mi escuela. Se hace una planificación basada en datos, depende otra vez de lo que ustedes estén buscando. Si quieren reducir el tiempo de egreso, se puede usar el primer enfoque. Si ustedes buscan satisfacer las preferencias de los profesores, se puede usar medida muy similar, únicamente variando algunas pocas cosas. Como conclusión, si se adoptara el horario que estamos proponiendo, pues creemos que se va a tener una mejora en la eficiencia terminal y una reducción en la deserción. Esto no se ha llevado a la práctica, honestamente no creo que se haga, porque bueno, la asignación de los horarios es un poco más compleja, pero bueno, la herramienta para la asignación de horarios pues, sigue ahí. Se generan múltiples soluciones y bueno,
Los siguientes pasos, por supuesto, es comparar con otras metaheurísticas, no solo quedarnos con el algoritmo genético, aumentar la precisión con más muestras de Monte Carlo. Para eso se puede paralelizar el método de Monte Carlo, es un método altamente paralelizable, y por supuesto migrar a otro lenguaje de programación, probablemente C++, para que sea un poco más rápido, y considerar esto como un problema de optimización multiobjetivo, para ampliar también el abanico de posibilidades de horarios, y porque además, como les mencionaba, ¿no?, podemos tomar el criterio de tratar de reducir el tiempo de egreso, podemos tratar tal vez el objetivo de aumentar el promedio, tal vez, no sé, hay muchos otros criterios que se pueden considerar para llevar esto a un problema de optimización con múltiples objetivos. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Oliver, por ajustarte a los tiempos, que son un poco tarde. Bueno, nos queda tiempo para varias preguntas. Si hay algo. Gracias por la plática. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí dijiste que como resultado se disminuía la deserción. ¿Eso es porque está relacionado al número de semestres que cursan las personas, o si realmente hubo como aparte un estado que era el de deserción y también podría ser otra cosa que se puede incorporar a lo multiobjetivo, ¿no? Minimizar la deserción, aunque eso es parecido. Sí, por ahí cuando mencioné el ejemplo de pasar así de todo, ahí está la presentación, que el estado de deserción siempre lo tenemos ahí presente. Se reduce porque también buscamos darle la transición de probabilidad. Si el alumno acredita sus 5 materias, la probabilidad de que caiga en el estado de deserción es muy básicamente. Nosotros de hecho la ponemos en 100 0, o sea, aprobó todas sus materias, no lo mandamos a deserción casi por ningún motivo. Como les comentaba, ¿no?, ya la parte interna de estas funciones sí es un algoritmo algo grande porque se checan varias condiciones. Sí está el algoritmo, la probabilidad de transición al algoritmo de deserción en cada simulación, cada trayectoria, cada momento, cada semestre hay una pequeña probabilidad de deserción, pero se va reduciendo conforme el alumno empieza a acreditar muchas o más asignaturas. Algo que pasa, que me di cuenta y que también deberían incluir ya en el modelo, es tal vez los cupos. De hecho, para el segundo enfoque, donde ya está la aplicación y todo, algo también a tomar en cuenta es el cupo que tiene cada curso, porque a veces sucede eso. Por eso a veces los alumnos no se inscriben inmediatamente en la materia que reprobaron, porque sí, y ahí también es eso. Pero ahí ya no me metí, digamos, mi idea era como que aprovechar lo que ya se tiene, que es el recurso humano, los profesores, simplemente reasignarlos, o sea, no buscar abrir otro curso, no buscar soluciones que sin duda también serían muy útiles, sino como para decir, bueno, esto no te cuesta nada, simplemente una reasignación. Pero bueno, tal vez esto no se lleva a la práctica, más bien la parte como ya de las autoridades les gustó más el usa tu algoritmo genético para obtener el horario, pero con los criterios que yo te estoy dando, ¿no? Sí, pero sí está esta parte. Sí, gracias. Gracias por la charla. Tiene como consecuencias, se citan los profesores que reprueban menos. Sí. El algoritmo voraz, esa es la idea, que el profesor que tiene la mayor tasa de aprobación para un cierto curso se la asigna. Y al menos en el voraz, ese es el enfoque. El genético pues explora otras soluciones, otras alternativas, que resultaron también ser interesantes. Sobre todo porque a veces con el enfoque voraz, por mucho que se haga, al final también quedan cursos, como esos profesores dan varios, al final ya quedan muchos cursos con profesores que ya no tienen tasa de aprobación muy baja, o es difícil asignar. También algo que se considera en el algoritmo es que ya en un caso muy extremo, sí se llega a asignar incluso a algunos profesores con probabilidad cero, pero eso es muy raro.
sobre todo con el genético, al principio las generaciones, pero ya al final ya se asigna, todos los profesores tienen una tasa de aprobación distinta a esa. Y hay una crítica porque es que no tienes un resultado, ¿no? Lo que estudias es todo el problema, ¿no? Las distribuciones de probabilidades de todo el problema. Entonces, tal como una minimización, no lo ves, ¿no? Entonces es lo que te entrega pues es las estadísticas, lo que nos hace son las estadísticas finales del algoritmo. Entonces yo creo que se debería de poner así desde el inicio, ¿no? Que estás estudiando ok, es un problema de minimización, pero no tienes la solución que minimiza, sino la distribución de probabilidades de la solución. Sí, de los modelados de la calidad. Que no lo entendías, la minimización. Sí. ¿Cuáles son respecto a los tipos de distribución de genético con respecto al voraz? El voraz lo hace muy rápido. Y ahí ni siquiera hacemos tanto es que no se hace tanto la parte de la asignación, esa es muy rápida, se asigna ya. Lo que toma un poco más de tiempo ya es usando el Monte Carlo, que arroje tanto tiempo tarda en salir una luz. No sé si eso sabe. Digamos que el genético me da la asignación y luego con el Monte Carlo hago la asignación para ver cuánto tiempo tarda en salir. La asignación de voraz es rápida, pues nada más le da ya a cada profesor que puso va a dar muy rápido y ya luego nada más depende del método de Monte Carlo, que para 1 millón tarda como unos 5 minutos aproximadamente. Y sí, para el genético lo bajamos a 1000, que lo hace muchas veces, y tarda a lo mejor unos 30 segundos por evaluación de la función, que ya es bastante ya cuando lo hacemos. Pero yo creo que esto se puede acelerar mucho, no es algo que no hemos hecho, pero yo creo que paralizando sería muy rápido. ¿Y tu algoritmo principal está sacando una variable de datos de datos? Ajá. Sí, el aleatorio. Así simplificar, ¿no? ¿Y ahí qué distribución de probabilidad estás utilizando? Un uniforme, nada más estamos un uniforme entre 0 y 1, si el número es menor que la probabilidad de pasar ese curso con ese profesor, se considera como que no aprobó. No se consideró. No, sí hay las distribuciones internamente de cómo se eligen los cursos, de cuántos cursos se eligen y de cuáles, esas sí son un poco más complejas. No siguen bueno, tampoco hay una que se ajustara, sí hicimos algunas pruebas de bondad de ajuste, pero distribuciones conocidas no. Tuvimos que crear nuestra propia función de distribución. Sí mostramos que fuera positiva, que sumara 1, las cosas que para este particular es un uniforme. Le agradecemos mucho otra vez.